¿No se han preguntado alguna vez cómo funciona la economía? Lo más probable es que no. Y a lo mejor es porque la damos tan por sentada que no nos detenemos a entenderla. Pero nunca está de más tener claro el porqué de las cosas. Veamos, la economía está en todo lugar. Desde la chacra donde se cultiva nuestra comida hasta el dispositivo donde estás viendo este video. Es tan maravillosa como compleja. Y hemos de dar gracias que un autor se compadeció de nosotros y nos trajo una obra tan concisa como estupenda, en un lenguaje que podemos entender todos. Tú, tu amiga, tu perro, tu hermanito, todos. Donde se explica el comportamiento humano, las medidas estatales, cómo lograr una mejor eficiencia, a la par que se desmontan argumentos clásicos sobre el funcionamiento de la economía. La obra en cuestión se titula La economía en una lección. ¿Y su autor? ¡Ja! Su autor, Henry Hazlitt. Soy Adrián Cabellos, estudiante de Economía, y les doy la bienvenida a esta nueva sección. Vamos con el análisis. A ver, antes de entrar en materia, tenemos que ver quién es este Hazlitt. Bien, Henry Hazlitt vivió en Nueva York desde muy joven. Creció con la idea de convertirse en psicólogo, pero provenía de una familia modesta que le hizo desistir de su objetivo. Pese a no haber estudiado en ninguna universidad, Hazlitt se fue convirtiendo en un intelectual increíble, gracias a que se rodeaba de eminencias en el campo económico, a la vez que aprendía de ellas. Fue periodista, economista, crítico y filósofo. Llegó a escribir para los medios más reconocidos de su tiempo, como el Wall Street Journal, el New York Times y The Freeman. Cabe mencionar que fue partidario del liberalismo, opositor del intervencionismo estatal, y que se hizo famoso, el motivo que nos compete, por explicar el modelo austriaco a lectores no tan diestros en economía. Ahora con más contexto podemos arribar al análisis de la obra. La economía en una lección tuvo su primera publicación en el año 1946, luego de la Segunda Guerra Mundial y con todas las políticas keynesianas sobre los yanquis. Cuenta con un prefacio y 23 capítulos, pero que el número no te asuste. Como lo vengo repitiendo, es economía para dummies. Procederé a analizar cada uno de estos capítulos. En el prefacio, Hazlitt se presenta como un autor humilde al reconocer que las ideas expuestas en el libro no son auténticas, mostrando especial agradecimiento a Federico Bastiat, Philip Wicksteed y Ludwig von Mises. También señala que su objetivo medular es exponer los errores económicos del pasado sostenidos por creencias de grupos influyentes en el Estado, manteniendo citas y referencias muy puntuales, buscando que su obra sea lo más accesible al público. El arte de la economía consiste en considerar los efectos más remotos de cualquier acto o política, y no meramente sus consecuencias inmediatas, en calcular las repercusiones de tal política no sobre un grupo, sino sobre todos los sectores. Esta es la lección. Ya está, podemos dar cierre a este video. Hasta la próxima. No, mentira. Analizando el enunciado podemos darnos cuenta de la denuncia indirecta que Hazlitt hace de la labor de los malos economistas, quienes se centran en presentar políticas económicas que benefician a sectores particulares, dejando de lado a los demás, y que también se centran en los impactos a corto plazo, disminuyendo la importancia que estos puedan tener en el futuro, pensamientos arrastrados desde el mercantilismo del siglo XVII. Esto no quiere decir que tomemos la ruta contraria y nos enfoquemos solo en el mañana, perjudicando a la gente del hoy, error de los clásicos. Los que sigan la lección serán los considerados buenos economistas. Entonces, extrayendo lo fundamental de lo expuesto, tenemos dos factores cardinales en la economía: el egoísmo y la consideración exclusiva de las consecuencias inmediatas. Para entender mejor esta postura, Hazlitt presentará ejemplos a lo largo del libro. En este capítulo, el autor nos presenta el sofisma del escaparate roto de Bastiat, que nos ejemplifica el cómo la destrucción no es ni será sinónimo de crecimiento económico. Al atender necesidades inmediatas e imprevistas, se descuida la satisfacción de otras que teníamos planeadas, puesto que ahora tenemos que redirigir nuestros gastos, perjudicando a otros sectores económicos. Los que están a favor de esta falacia
en realidad están defendiendo un aparente bienestar que se refleja en los aumentos de salarios por un excesivo papel moneda. En otras palabras, inflación. Aquí se desmonta la idea de que el trabajo por trabajo genera bienestar económico. Tenemos que recordar, nos dice Hazlitt, que el trabajo que ofrece la construcción de obras públicas se paga con nuestros impuestos. Y si una obra se hace exclusivamente con la idea de dar trabajo, se estaría creando riqueza artificial e ignorando la necesidad de la gente que realmente necesitaba dicha obra, perjudicando a más sectores de los que se favorecen. El autor nos dice que cierta carga tributaria es necesaria para mantener al Estado y exigir que éste nos brinde servicios básicos. Pero si se aumentan los impuestos más de lo necesario, se desalentará la producción. Por ejemplo, si una empresa al perder, en este contexto, un sol, pierde el sol completo, pero al ganar un sol, solo se queda con 40 céntimos, gracias al pago de impuestos. Quedaría demostrado que no existe una buena motivación para emprender negocios con tributos muy altos, siempre los necesarios. La idea central de este capítulo es dejar en claro que los créditos blandos, dados a las personas menos favorecidas, presentan una gran probabilidad de salir mal, en contraste con los créditos privados, otorgados a personas con un buen historial y, por tanto, más aptas, que presentan una probabilidad mucho menor de salir mal. También se expone un concepto que es importantísimo en economía, la escasez, puesto que todo capital es limitado y debe ser otorgado a personas que hagan mejor uso de él. En este capítulo se desbarata el razonamiento erróneo de que las máquinas dejan sin empleo a las personas. El autor nos expone algunos ejemplos donde, evidentemente, la consecuencia inmediata de un avance tecnológico es el despido, masivo en algunos casos, de los trabajadores, pero que a la larga la misma productividad que brinda la máquina demandará más trabajadores, habrá remunerados con un mejor salario real. El fin de los avances tecnológicos es realizar una misma tarea con menos trabajo y recursos, no desplazar a los empleados. Nuevamente se menciona de forma indirecta un término económico importante, la eficiencia. El empleo innecesario no garantiza mayor nivel de producción. La falacia que presenta este capítulo nos dice que el empleo es sinónimo de prosperidad, lo cual no es cierto. Al designar personas a hacer tareas tan simples como absurdas, estamos cayendo en actos improductivos, ya que dichos trabajadores podrían ser contratados en la producción de otros bienes que demande la sociedad, en lugar de estar perdiendo el tiempo. Si los servicios de los soldados y los burócratas, mantenidos con el dinero de los contribuyentes, ya no son necesarios, en símil con el capítulo anterior, deben de abandonar sus puestos y reacomodarse en la economía, pero manteniéndose los que son realmente imprescindibles. Como ya se venía sugiriendo, el pleno rendimiento no es lo mismo que el empleo. Hazlitt nos menciona que a lo largo de la historia se ha ido reduciendo el empleo de las personas. Por ejemplo, en la actualidad, ni los niños ni los ancianos trabajan. El objetivo siempre ha sido elevar la producción, no asegurar el pleno empleo. Asimismo, el autor nos menciona que debería de haber políticas que permitan elevar la producción, no el empleo, puesto que, si hay más riqueza, la distribución de la misma será más sencilla de resolver. Los aranceles, como todos los sofismas vistos, protegen a un determinado grupo económico, a costa de los demás. Los que están a favor de las políticas arancelarias se engañan al creer que con ellas se está protegiendo la producción nacional, cuando en realidad se está perdiendo el ahorro de un dinero extra que las importaciones más baratas nos brindarían, que de otro modo no se hubiera conseguido. Los aranceles a la larga repercuten en un menor poder adquisitivo de productos nacionales. En este capítulo el autor nos presenta dos razonamientos erróneos de cómo estimular las exportaciones. El primero es el crédito sin retorno, con el que se piensa que al prestar dinero a un país, no importa que jamás devuelva el préstamo, este estará en la obligación de comprarle al país prestamista, lo que sin matices se traduciría como regalar la producción nacional, una tontería. Y el segundo, los subsidios a las exportaciones, con los que, de forma análoga, se estaría regalando la producción. Este último ejemplo Hazlitt deja que lo deduzca el lector, así que hagámoslo, pero en otro video. Si lo hago ahora me desviaría mucho del tema. También sostiene que las exportaciones y las importaciones están en relación directa. Si queremos aumentar una, tenemos que aumentar la otra.
La presente falacia nos dice que la elevación en los precios de los productos agrícolas para permitir que los agricultores puedan comprar mayores productos manufacturados de las zonas urbanas sería la mejor forma de hacer justicia por los aranceles que perjudican sus ingresos. El autor nuevamente nos dice que ese problema se solucionaría sin tanto control de precios, puesto que la única motivación que generaría sería de tipo inflacionaria, pagándola nuevamente los contribuyentes. El presente capítulo nos deja la siguiente reflexión. La expansión de la economía no implica una expansión simultánea de todas las industrias. Se debe dejar morir lo anticuado para dar paso a lo nuevo. Conectar artificialmente las empresas improductivas a una maquinita de subvenciones y restricciones de mercado significaría dejar de apoyar nuevos emprendimientos que sí valdrían la pena. Este episodio es maravilloso, porque presenta varios conceptos de la economía. Por un lado, nos dice Hazlitt, los precios establecen necesidades prioritarias. Pero, ¿cómo se establecen los precios? Gracias al libre juego de oferta y demanda. Esto nos demuestra que, si el precio de un determinado producto cae por los suelos, al igual que las empresas anticuadas, se le debe dejar perecer, puesto que ya no representa una necesidad en la población. Por otro lado, se nos presentan las nociones de costo de oportunidad. Lo tratado, el costo de un producto está en función del otro. Y las disyuntivas que enfrentan todas las personas. No se puede tener todo en esta vida. Estamos frente a constantes elecciones. El presente capítulo nos presenta la argucia del control de precios, cuando el Estado los eleva por encima de su nivel natural. El resultado lo podemos intuir en base a lo ya expuesto: improductividad, salarios e ingresos reducidos. Los defensores de esta propuesta se escudan con el argumento de ayudar a los campesinos que sufren la malicia de los especuladores, quienes en realidad son vitales para los mismos productores, puesto que son los que saben cuándo y cuánto comprar y a qué precio vender. Ellos asumen el riesgo real. Ya se trató qué sucede con un aumento artificial en los precios. Ahora se abordará el caso contrario, una disminución. El autor nos menciona, de forma indirecta, algo que se vivió en el primer gobierno de Alan: un control general de precios. Los intentos del gobierno por lograr la equidad lo llevaron a fijar precios de bienes esenciales, lo que llevó irremediablemente a una escasez debido a la falta de motivación productiva. Y las soluciones que se presentaron ante esto, sea un sistema de racionamiento, sea un control de costos de producción, convergieron en una fijación general de precios, en una economía controlada que se tradujo en una crisis general. Evidentemente este problema no es aislado. Hazlitt lo presenta de manera general, agregando que los subsidios que pueden pretender cubrir la ineficiencia de las empresas controladas, en realidad estarían favoreciendo al consumidor, ya que este es el que aprovecha los precios bajos. Estos subsidios se dan con dinero precisamente de los aportantes, de los consumidores. Todo un círculo vicioso, ineficiente, innecesario, absurdo, que se pudo regular desde un principio sin que el Estado tuviera que estar metiendo la mano. De entrada nos topamos con que el salario es un precio y que tratarlo como algo diferente, ya sabemos, genera problemas. Las leyes que fijan un salario mínimo desplazan a fabricantes marginales, lo que significa menos producción, y hacen que se despidan a empleados, ya que la remuneración que merecería su trabajo ahora es menor que este sueldo mínimo. Y los programas de asistencia no hacen otra cosa que mantener a la gente desempleada por culpa de la ley que el propio Estado promulgó. Mantienen a gente que no hace nada y que perfectamente podría trabajar y ganarse el pan con el sudor de su frente. En resumen, cada que se implementan salarios mínimos, habrá aumento en el paro. No. Los trabajadores sindicados, nos dice Hazlitt, pueden incrementar con reclamos sus salarios nominales, mas no los reales, y siempre a costa de los empleadores o de otros trabajadores. Los sindicatos tienden a extralimitarse fácilmente, lo que los lleva, por ejemplo, a realizar huelgas con la idea de reclamar supuestos aumentos merecidos. Huelgas que en realidad solo perjudican a más trabajadores. Pero esto no quiere decir que los sindicatos no deberían de existir. Al contrario, son necesarios para reclamar, con buena base, condiciones y salarios que merecen los distintos tipos de trabajadores. En otras palabras, deben limitarse a hacer justicia, nada más. En el presente capítulo, el autor sugiere un concepto económico vital,
el equilibrio de mercado, sosteniendo que el mejor precio es aquel que fije el libre mercado, ya que asegura mayor empleo y más productos disponibles. De ahí se deduce que un cambio artificial en los precios desencadenaría paro y un descenso en la producción. Por lo tanto, los mejores precios, salarios y beneficios serán aquellos que incentiven positivamente la producción y el emprendimiento. Pastelito para todos. Los beneficios incentivan la producción. Este enunciado, por simple que parezca, es el corazón del sistema capitalista. Todas las conclusiones positivas que se han obtenido hasta ahora responden a este sistema de libre mercado, el mejor para prosperar económicamente. Aquí Hazlitt presenta a la inflación como un tipo de tributación estatal, la más ruinosa de todas. El monstruo inflacionario entra en la economía por un desequilibrio entre la cantidad de dinero circulante y el nivel de precios, siendo el primero el mayor. Una vez dentro va devorando todo lo que pueda a su paso, pero nunca proporcionalmente. Sus defensores, inclusive economistas experimentados, se dejan seducir por la idea de que el dinero es igual que la riqueza, cosa que no es así. La riqueza descansa en lo que cada uno es capaz de producir e intercambiar con otras personas simbólicamente a través del dinero. Distinto. Esto lo explica la teoría cuantitativa del dinero, que ahora sí fue expuesta directamente. Gente, ahorren. Este capítulo es sensacional. Como es costumbre, todo falso argumento es desbaratado en el acto. ¿Que el gasto estimula la economía? El ahorro la estimula mejor. ¿Que la depresión la origina el ahorro? El ahorro preventivo es consecuencia de una depresión ya existente. ¿La inversión no puede absorber todo el ahorro? Papi, el ahorro se convierte en capital adicional que se puede acumular ilimitadamente. Hay que tener en claro que el ahorro es oferta y la inversión, demanda, y que su libre juego engendra los mejores tipos de interés, los mejores precios, y que el Estado ni los toque, ya saben. El capítulo final nos ofrece una conclusión general y un par de reflexiones que se hacen sobre el liberalismo. La primera es que el egoísmo es lo máximo. Gracias a él hay crecimiento económico. Precisamente porque permite que los productores se esfuercen en ofrecer más cantidad y más calidad en sus productos, para que les compren. Y también el egoísmo deja que los consumidores elijan el bien que les proporcione mayor satisfacción. La segunda reflexión no es tan agradable, ya que, y en esto es donde siempre atacan el capitalismo, la división del trabajo no es capaz de beneficiar a todos por igual. Siempre habrá gente desfavorecida ante un incremento en la productividad de algún sector. Es aquí donde el Estado debe intervenir usando los susodichos impuestos para reacomodar a esta gente en otro sector que resulte productivo, evitando cualquier suicidio económico. En conclusión, solo me queda exhortarlos a leer esta maravillosa obra, quedándonos con la idea de que el economista debe, primero, conocer los datos esenciales de la realidad económica, entera, y segundo, ser capaz de llegar a conclusiones válidas que sirvan a propósitos sostenibles. Pero siento que el libro busca dejarnos con una lección que puede salir de la economía y extrapolarse a la cotidianidad. No tener una visión limitada de los hechos y prever cómo pueden repercutir en el futuro. Ver más allá de lo evidente. Deshacernos de la venda. Al final del día, la economía somos todos. Muchas gracias. Yo soy Coco, huevito cocodrilo, líder de los huevos de reptil. Y él es Serp, un huevo de serpiente, alegre, vivoracho y muy feliz. ¡Ja, ja! Y él es Torti, huevo de tortuga, especie en peligro de extinción. Y aquí está Iguano y Lagartijo, todos somos parte de la banda de los huevos de reptil.
¡Qué filósofo, Rey! Economista, Rey.